tratamos de que por lo menos entre la unidad 9 dentro del cursado, ¿no? Aunque no se evalúe en los parciales. No los torturamos con eso. Bueno, a ver, voy a... la unidad 9 yo ya les anticipo para que ustedes estén prevenidos, ¿no? La unidad 9 es como una especialización de la unidad 8, ¿eh? Nada más que ahora vamos a tener sistemas de ecuaciones diferenciales, pero prácticamente valen las mismas condiciones que dan lugar a las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Nada más que ahora trabajando en forma de sistema. Entonces lo que se va a mezclar un poquito es la expresión escalar con la expresión vectorial. ¿Está? Pero no más que eso. Después hay una técnica que nos ayuda a buscar las soluciones de los sistemas, porque no son sistemas de cualquier tipo sobre los cuales vamos a prestar atención, sino solamente hay sistemas lineales. Es decir, muy similar a lo que es la ecuación diferencial lineal. O sea que, digamos, lo que estamos haciendo es... ya les digo, una generalización de algunas de las cuestiones que vimos en la unidad 8. Yo les voy a compartir ahora pantalla. Ahí está. Y bueno, ahora les presento el Power. Más o menos completo en el aula virtual está este Power. Bueno, la unidad 9, entonces, yo les dije que se trataba de sistemas de ecuaciones diferenciales. Es decir, que ahora en lugar de tener una ecuación, lo que vamos a tener son varias ecuaciones donde van a haber varias incógnitas. Entonces, así como cuando uno tenía una ecuación diferencial, buscar la solución era encontrar la función que reemplazada en la ecuación la verificaba, ahora resolver un sistema va a consistir en buscar las funciones que son soluciones de ese sistema, tal que reemplazadas en el sistema verifican cada una de las ecuaciones. O sea que la idea del manejo de sistema sigue siendo la misma idea, la misma línea de sistemas lineales de ecuaciones algebraicas. ¿Está? Nada más que ahora, en lugar de tener un sistema algebraico, tenemos un sistema diferencial. ¿Está? Ya saben que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Vamos a poner acá para que no me moleste. Bueno. Entonces, de eso vamos a ver cómo se caracterizan, vamos a ver qué teorema nos asegura la existencia y unicidad de solución a un problema diferencial. Vamos a ver un poquito qué significa hacer análisis cualitativos. Y después vamos a ver las técnicas que nos permiten buscar soluciones de sistemas lineales. Nosotros ya vimos algo de sistema, lo vimos, por lo menos en la presentación, cuando yo empecé con ecuaciones diferenciales. Y ya de alguna manera también lo habíamos no introducido, sino mostrado problemas que nos llevan a sistemas cuando vimos líneas de flujo. Ahí está. Bueno, cada tanto voy a interrumpir para darle entrada a los compañeros. Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones diferenciales y qué son los campos vectoriales, ¿no? ¿Qué relación mantienen? Ustedes se acuerdan que las líneas de flujo de un campo vectorial surgían
a través de conocer cómo se comportaba la ecuación de la velocidad de esas trayectorias. Entonces, si yo tengo una trayectoria en r cuadrado, entonces cuyas componentes son x e y de t, entonces las derivadas de x e y se sabe qué comportamiento tiene. Por ejemplo, esta es un sistema que nos llevan a líneas de flujo de un campo vectorial que tiene el aspecto de ser un campo rotacional, ¿no es cierto? Es decir, que fíjense que los vectores estarían representando a x' y', entonces nosotros estaríamos buscando, cuando planteamos la solución de este sistema, estaríamos buscando estas trayectorias. Estas trayectorias que no las conocemos, pero sí sabemos que los vectores tangentes de esas trayectorias están dadas por esta relación, y si yo estimo o grafico aproximadamente cómo se comportarían las trayectorias de una partícula suspendida en este campo vectorial, veríamos que son circunferencias. Entonces, de alguna manera nosotros, jugando con trayectorias tangentes al campo a los vectores del campo vectorial que nos dan, medianamente sabríamos cómo se comportarían las soluciones a este sistema. Nosotros este sistema ya lo habíamos trabajado, sabíamos que las funciones tales que la derivada de una es igual a la opuesta de la otra, en tanto la derivada de la otra es igual a la primera función, tienen que ver con funciones senos y cosenos. En cambio, este era un poquito más difícil de estimar cuál podían ser las trayectorias o las líneas de flujo de esos campos vectoriales, pero si uno va siguiendo la dinámica de los vectores, uno se da cuenta que, bueno, vamos a tener dos rectas que separan en 4 regiones al plano coordenado, y si seguimos la línea que nos marcan los vectores, vemos que, bueno, serán trayectorias de este tipo, donde se hacen tangenciales algunas de las rectas graficadas. O vienen de ser tangenciales y van a ser tangenciales en una recta y van a ser tangenciales hacia la otra recta. Bueno, eso se acuerdan, ¿no es cierto? Que así trabajamos líneas de flujo de un campo vectorial, y además así esto trabajamos cuando presenté ecuaciones diferenciales. En este caso, sacar las trayectorias, el x e y de t, como ecuación, como función vectorial de estas trayectorias o como ecuaciones paramétricas de estas trayectorias, para este caso no es tan sencillo como este. Por simple inspección lo pudimos hacer. Acá sí podemos sacar cuál es la función y. La función y de t, que es igual a la opuesta de su derivada, es evidente que será e a la menos t, posiblemente. Ahora, ¿cuál es la función x de t? Ya ahí no es tan sencillo encontrarlo. Bueno, acá tenemos otro sistema donde fíjense que todos estos sistemas tienen la particularidad que me definen a las derivadas de funciones x e y, donde x e y no las conozco. Entonces, por ejemplo, el sistema dado en A nos está diciendo que la derivada de x es opuesta a la función de y, y que la derivada de y es igual a la función de x. Bueno, acá también me está diciendo cómo se comportan las derivadas de x e y. Y acá también, nada más que acá aparece la variable t, porque de alguna manera esas x e y, que son las incógnitas de nuestro sistema, no hay que olvidarse que son funciones que dependen de una variable, la variable t.
Particularmente en estos dos sistemas, T está ausente. En cambio, en este sistema, T está presente. Fíjense que yo acá en el B muy rápido dije, bueno, la función I podría ser la exponencial, como una E a la menos T. Ahí hice aparecer T, por supuesto. Lo hago instintivamente, pero porque yo ya estudié sistemas y todo lo demás. Pero uno se podría preguntar ante estos qué son X e Y. Recuerden que estas, como son trayectorias, se supone que X e Y son funciones de una variable, de manera tal de tener una función vectorial que me describan justamente estas curvas. Y en el caso C, yo sé que X' y Y' se comportan de la siguiente manera. X' es igual a la variable independiente, en tanto Y' es igual a la función Y, a su propia primitiva. Entonces, acá, por ejemplo, está presente T y está ausente X. ¿Quiere decir que X no está como variable, como incógnita? Sí, está como incógnita, nada más que está ausente en este sistema. Aún así, yo puedo sacar X, fíjense, si integro con respecto a T esta primera ecuación. Si yo integro esta primera ecuación con respecto a T, la integral de X' es X. Y la integral de T es T cuadrado sobre 2 más una constante. Es decir, que aunque no esté X presente, yo sé que en este sistema hay dos incógnitas, que son las funciones X e Y como funciones de T. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? Ya saben que ustedes me pueden interrumpir cuando crean, cuando consideren que deba repetir algo. No hay ningún problema. Ustedes me interrumpen. Bueno, acá les doy ejemplo otro problema, otro sistema. Fíjense de vuelta, este sistema nos permite escribir X' y Y en función de T de X de Y. Ahora X no está ausente aquí. O sea que está presente y podríamos intentar resolver este sistema de vuelta. Yo encuentro cuál es X, reemplazo aquí X por su expresión en T y me queda una ecuación en variables separables en Y. Es decir, que nosotros acá mezclando con lo que sabemos de la unidad 8, podríamos encontrar las soluciones a cada uno de estos sistemas. Desde el punto de vista de sistema, estos cuatro que acabo de presentar son sistemas de ecuaciones diferenciales en dos variables. Las variables son X e Y, o en dos incógnitas, donde las incógnitas son X e Y como funciones de T. Lo que pasa es que en estos cuatro sistemas me están caracterizando a dos tipos en particular. Fíjense que A y B no está presente T, que es la variable independiente, X e Y son las incógnitas y son dependientes de T, en tanto C y D sí tienen presente a T. Eso hace que se diferencien entre sistemas autónomos y sistemas no autónomos. En los sistemas autónomos, donde la variación de X e Y no dependen de T, sino que fíjense que X' y Y dependen de los propios valores de X e Y, no quiere decir que T está ausente, de alguna manera está implícitamente considerado, dado que X e Y son funciones de T. Pero en este tipo de sistema vale hacer este diagrama que se llama diagrama de fase, donde yo puedo graficar el campo de direcciones y estimar las trayectorias que seguirían las líneas de flujo de estos campos vectoriales. En tanto, en los sistemas autónomos no se puede hacer eso. ¿Está? En los sistemas autónomos no lo puedo hacer. Porque está T presente. Yo acá en estos dos gráficos anteriores
estoy considerando a X e Y como los dos ejes de este sistema y lo que está ausente es el eje para T. Yo en este tipo de sistema tendríamos que considerar un eje para T obligatoriamente y no tendríamos un plano, sino tendríamos un gráfico en el espacio. Entonces, si T está presente, lo llamo sistema no autónomo, y si T está ausente, lo llamo sistema autónomo. Muchos son los modelos que nos llevan a sistemas autónomos, por eso particularmente se los menciono. Entonces, en general, cuando yo tengo un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, los podemos representar en forma general de esta manera, donde x' y', por supuesto que son las derivadas de x e y con respecto a t, son iguales a una función que depende de t, de x y de y. ¿Está? Donde x' va a ser igual a una función f y y' va a ser igual a una función g. Entonces, de esta manera yo puedo expresar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en forma explícita. ¿Por qué en forma explícita? Porque yo puedo escribir las derivadas x de x e y como función de la variable independiente t y de las independientes, la variable independiente t y las variables dependientes o incógnitas x e y como funciones de t. Si el sistema es autónomo, va a estar ausente t, entonces la escritura resumida será de esta forma: x' igual a f de xy e y' igual a g de xy. ¿Está? Entonces, estas serían las escrituras generales de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nosotros podríamos tener ecuaciones de sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, basta que le agreguemos una incógnita más y una ecuación más. Siempre se trabajan con sistemas cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema con dos incógnitas, entonces voy a querer tener dos ecuaciones diferenciales. Si yo considero a x como el par xy, x' va a ser el vector dado por el par x' y'. Entonces, toda esta escritura se puede hacer siguiendo escritura matricial y vectorial, diciendo que, bueno, este sistema, dado para x' y', lo puedo considerar como que en el primer miembro tengo las derivadas del vector x, o sea, el vector x', y en el segundo miembro tengo un campo vectorial f, cuyas componentes serán esta función f chica y esta función g. Entonces, este sistema, este primer sistema, yo lo puedo resumir en forma vectorial de la siguiente manera. Tengo un mosquito que me está siguiendo. El vector x', cuyas componentes son x' y', las derivadas de las funciones escalares, va a ser igual al campo f grande como una función de la variable independiente t y del vector x. Recuerden que esto sería decir, esta función es una función de t y de x y de y. Si en el caso de que tengamos un sistema autónomo como este segundo, entonces el campo vectorial f va a estar definido directamente sobre las variables que conforman el par ordenado del vector x. En tanto, bueno, ya tenemos escrita, para no escribir en forma explícita un sistema, lo escribimos en forma resumida utilizando notación vectorial. Entonces, nosotros en estos sistemas también podemos definir un problema de valor inicial. Es decir, de todas las soluciones que pueden conformar las soluciones de estos sistemas, nos interesará alguna donde el vector x cumpla alguna
condición para un valor dado de t. No se olviden que t es la variable independiente. Entonces, un problema de valor inicial lo voy a enunciar como x', el vector x', igual al campo vectorial f definido para t, x e y donde de las soluciones que voy a obtener para este sistema, me va a interesar aquella donde el vector x, para un valor particular t sub 0, va a asumir el valor x de t sub 0 e y de t sub 0. Es decir, va a tener un valor particular que a mí me interesa. Estas serían las condiciones, un problema de valor inicial. Si yo acá lo hubiese escrito de esta forma, como yo tengo en este renglón intermedio, acá estos son sistemas de n ecuaciones y n incógnita. Fíjense que así como acá me queda explícito que el vector x tiene dos componentes, acá el vector x no me dice cuántas componentes son. O sea que estas son formas generales de escribir sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No. Sigo, ¿eh? Bueno, en este caso, el primero es para un sistema general y en el segundo caso es para un sistema también general, pero nada más que este sistema es autónomo, a diferencia de este otro. Esto es para un sistema autónomo. Bueno, ¿se acuerdan que el teorema de existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden nos decía que si yo tengo una ecuación diferencial del tipo x' o y' igual a f de ti, si esa función f era una función derivable en un entorno de t sub 0, tenía derivadas primeras continuas en un entorno de t sub 0, entonces la solución existía y era única. Bueno, más o menos similar es para el caso de un sistema. Fíjense que un sistema, acá está escrito en forma vectorial, fíjense que si yo le saco los vectorcitos, tiene la forma de una ecuación diferencial común y corriente. O sea que el teorema nos dice lo mismo. Si sea x' igual a f de t, que es un sistema de ecuaciones diferenciales, supongamos que para t sub 0, x sub 0, es decir, para un valor de t sub 0 yo tengo un vector x sub 0 particular, es un valor inicial en la región en R sub n más 1. ¿Por qué sub n más 1? Porque fíjense que f está definido para t y para las n componentes del vector x. O sea que yo voy a tener que f está definido en una región R de n más 1. Dice, entonces supongamos que t sub 0, x sub 0 es un valor inicial en una región R sub n más 1, en que la función es continuamente diferenciable, es decir, que es diferenciable en t y en cada una de las componentes del vector x. Entonces existe un entorno de t sub 0 y una función x de t definida en tal entorno que satisface el problema de valor inicial, que es x' igual a f de tx, sujeto a que cuando t vale igual a t sub 0, x va a valer x sub 0. Es decir, que de vuelta, las condiciones que nos indica el teorema es que un problema de valor inicial va a tener solución única para estas condiciones iniciales si en un entorno de t sub 0 está esta función, es diferenciable en un entorno de t sub 0. Es decir, que
va a tener derivadas continuas en ese entorno con respecto a t y a cada una de las componentes del vector x. Esto es para sistemas en general. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para este sistema, la función f, ¿están viendo todos el editor? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces la función f, la función f es, fíjense, toma, para que nos ubiquemos, está ausente t, o sea que es una función, un campo vectorial definido para x e y, de manera tal, que la primer componente de la imagen del par xy va a ser x más y la segunda componente va a ser menos y. ¿Se entiende? Esa sería la función f. Entonces, el teorema de existencia de unicidad se va a referir a esta función, a esta. Cómo se comportan las derivadas primeras de esta función. Ya lo vamos a analizar en un ratito. Bueno, yo si tengo que buscar la solución de este sistema, ustedes ahora están en condiciones de hacerlo. Yo voy a aprovechar que ya tengo abierto el editor y lo voy a hacer. Y van a ver que vamos a obtener esta solución. Lo voy a hacer para entrar en calor simplemente, porque pienso que después de unos días que no han dado teoría, a lo mejor están medios perdidos. Miren, yo voy a tomar esta ecuación, lo voy a hacer por sustitución. Yo de esta ecuación es una ecuación diferencial en y, donde la incógnita es la función y de t. Sin embargo, esta ecuación es de un tipo particular de ecuación diferencial. ¿Me pueden decir de qué tipo es? ¿Están ahí? ¿Están o no están? Hola. Estamos, sí, profe. Ah, bueno, me quedo tranquila. ¿Se entiende lo que pregunto? Esta ecuación, olvídense del sistema. Yo tendría que encontrar cuál es la función I de t que reemplazada aquí y aquí haga que estos dos miembros sean iguales. Esta ecuación diferencial es de un modo, tiene una forma muy particular, dentro de las que vimos nosotros. Entonces lo que pregunto es de qué tipo es esa ecuación diferencial. Y de variables separables. ¿Se acuerdan? Fíjense que yo puedo dividir ambos miembros por i, suponiendo que i no es la función nula. ¿Está? O sea que me va a quedar i' sobre i igual a menos 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ahí tengo separadas variables. Ahora yo puedo integrar con respecto a t ambos miembros.
Puedo integrar con respecto a T ambos miembros. Recuerden que cuando yo estoy integrando, separo variable, integro con respecto a T, y prima por diferencial de T es diferencial de I. Es decir, que esta expresión la podríamos escribir así. En lugar de I' sobre I, lo puedo escribir como 1 y en lugar de diferencial de T, diferencial de I. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Ustedes con Federico, con Alejandro seguramente lo vieron. Entonces nosotros acá podríamos integrar ya directamente. Fíjense que si yo integro el primer miembro como si fuese con respecto a I, aunque en realidad siempre estamos integrando con respecto a T, esto va a ser logaritmo natural de I, y en el segundo miembro yo voy a tener menos T más, y acá le voy a poner C sub 1. No me acuerdo cuál usé antes, Usé C sub 1 o C sub 2 para esto, no importa. Nos quedarán a lo sumo trastocados. Y de acá todavía esta es una solución implícita de esta ecuación. Yo puedo despejar I, aplicando la función inversa al logaritmo, que es la exponencial, entonces voy a tener que la función I de t, que es una de las incógnitas de nuestro sistema, va a ser aplicando la función inversa, a la menos t más c sub 1. Acá permítanme poner una constante chiquita, c sub 1. Entonces acá voy a tener menos t más c sub 1. En definitiva, esto va a ser e a la menos t por e a la c sub 1. Si es constante y c sub 1 es constante, en definitiva, o sea, lo que quiero decir que acá, ¿ven qué hago? Por propiedad de los exponentes, dado que es la suma de los exponentes, yo podría hacer algo así. A ver si me sale. No. Esto considerarlo, o sea, voy a escribirlo, porque si no, o sea, esto lo podría escribir así. Miren. Acá corto. Esto podría escribirlo así. Una constante C sub 1, ahora sí le pongo mayúscula, donde esa constante C sub 1 no es más que E a la C sub 1. Dado que acá estos exponentes se suman, yo lo puedo escribir como E a la menos T por E a la C sub 1. C sub 1 es constante, E es constante, E a la C sub 1 es igual a esta C sub 1 con C mayúscula. Esta es C minúscula, esta es C mayúscula. En definitiva es igual, la función I de t es igual a una constante por la exponencial E a la menos t. Con eso yo puedo ir, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, con eso yo podría ir a esta segunda ecuación. Es decir, la segunda ecuación, yo ya sé cuál es I. Entonces, podríamos reemplazar I por lo que acabamos de obtener. Y podemos darle la forma de una ecuación particular que hemos visto en la unidad 8. ¿De qué tipo de ecuación diferencial podríamos darle forma? ¿Qué les parece? Una lineal. Una lineal. Fíjense que podríamos escribir x' menos x igual a c sub 1 por e a la menos t. Entonces, la solución de este también es casi inmediata. ¿Se acuerdan? Yo, bueno, les digo la formulita de una.
El x de t ahora va a ser igual a la elevado a la integral de menos el coeficiente de x. Fíjense que el coeficiente de x en esta ecuación diferencial lineal es -1, así que va a quedar la integral de menos 1, que es 1, diferencial de t, por... Y ahora construimos adentro la integral de vuelta de e elevado a la integral de f de t del coeficiente de x, que es -1. Así que ahí voy a poner la integral precedida por el signo menos. Todo esto por la función g de t. La función g de t es el término independiente, es c sub 1 por e a la menos t. Diferencial de t más todo esto, una constante a la cual llamo c sub 2. O sea que esto va a depender, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo aplico estos métodos analíticos para buscar la solución, es natural que vayan a aparecer dos constantes arbitrarias. Si yo tuviese un sistema con tres ecuaciones, pues van a aparecer tres constantes arbitrarias, y así sucesivamente. Bueno, buscando la solución de todo esto, a ver si me entra acá. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se entiende hasta ahí? Se entiende, profe. Bueno, ya voy a tratar de encontrar x de t. Acá va a quedar la integral diferencial de t es t. Así que de acá todo queda t. Acá la integral de menos diferencial de t es menos t. ¿Está? Por e a la menos t. O sea que en definitiva va a quedar c sub 1 por e a la menos 2t, ¿no es cierto? Se suman los exponentes. Producto de potencia igual base, se suman los exponentes. Más c sub 2. O sea que acá este c sub 1 es constante. Lo puedo llevar acá como c sub 1. Y nos queda así. Bueno, esta integral también es inmediata. Esta integral, voy abajo. Esta integral va a ser e a la menos 2t sobre menos 2. O sea que yo voy a tener e a la menos 2t sobre menos 2. Más c sub 2. ¿Está? Haciendo distributiva, poniéndolo lindo a esa expresión, me va a quedar. Yo vuelvo a copiar para me va a quedar haciendo la distributiva. Ya hago la distributiva. Esperen que yo voy simplificando cosas. Va a quedar e a la t que multiplica a e a la menos 2t y que multiplica también a este otro término. Cuando multiplica acá, hay un reacomodo de los exponentes y va a quedar e a la menos t sobre menos 2 por c sub 1 más c sub 2 por e a la t. Entonces, la solución a este sistema lo podemos escribir de la siguiente manera. Fíjense que c sub 1 por menos 2 sobre menos 2 es una constante. O sea que esto lo podemos dejar así, o si no acá poner un k sub 1 que englobe a c sub 1
sobre 2. Dado que C sub 1 es constante y menos 2 es una constante, podemos llamarlo como que fuese otra constante más. Yo lo voy a dejar así y vamos a comparar con lo que me ha dado en el Power. Esa es x de t, en tanto y de t tiene esta forma. ¿Está? Y esta sería la solución. Y es una solución que depende de dos constantes arbitrarias. Tenemos que esperar que dependan de dos constantes arbitrarias porque este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está? Fíjense que nosotros dándole distintos valores de t, tenemos los correspondientes de x e y, o sea que a medida que t va desde menos infinito a más infinito, donde están definidas todas estas funciones, entonces x de t y de t van a ir recorriendo una curva en el plano. O sea que va a ser la trayectoria solución a este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió, sí. Bueno, esperen un poquito porque yo esto no lo quiero perder. Voy a volver sobre eso. Vamos a ver. Bueno, fíjense que acá se presentó, usé las mismas constantes, o sea que me dio lo mismo. Podría haber usado acá C sub 1 y acá C sub 2, ¿no? Se ve que un tanto coherente y mantuve cómo iban apareciendo. Entonces, fíjense que esta es la solución. Pudimos sacar la solución porque pudimos hacerlo en forma de sustitución. Pudimos resolver el problema de manera de sustitución. Ahora, C sub 1 es el mismo en ambas ecuaciones. Yo a esta escritura escalar o paramétrica, en realidad, se ha escrito en forma paramétrica en función del parámetro t, lo puedo escribir en forma vectorial, considerando que x e y de t son las dos componentes de la función vectorial x de t. Entonces, estos dos términos que tienen C sub 1 los puedo considerar como un vector, un vector cuya primer componente es menos C sub 1 sobre 2 por E a la menos t, y la segunda componente es C sub 1 E a la menos t. Pudiendo sacar factores C sub 1 y E a la menos t, nos queda, fíjense, este primer término vectorial, y lo mismo con el término que tiene C sub 2. Lo puedo considerar como un vector cuya primer componente es C sub 2 por E a la t, y la segunda componente es 0 por C sub 2. Entonces, en definitiva, lo puedo escribir en forma vectorial de esta manera. Entonces, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas va a tener su solución general como en la forma de ecuación paramétrica, como una función vectorial, o como una función vectorial, o como las ecuaciones paramétricas de una curva, donde van a depender de dos parámetros arbitrarios C sub 1 y C sub 2. Tanto de una forma o de otra, va a tener el mismo tipo de dependencia de esos dos parámetros generales como C sub 1 y C sub 2. Ahora bien, esta forma es la forma vectorial de la solución. ¿Son diferentes? No. Nada más que en esta forma yo veo que el vector X, que es el vector solución de este sistema, se puede expresar como combinación lineal de este vector menos un medio 1 por E a la menos t, y del otro vector 1, 0 por E a la t. Fíjense que acá yo tengo dos funciones vectoriales. Y esta expresión, esta suma multiplicada por C sub 1 y C sub 2, nos está indicando que las soluciones de este sistema se pueden expresar como combinación lineal de estas dos representaciones vectoriales. Resulta que esta es una solución
y esta también es una solución. Son dos soluciones. Ahora bien, un problema de valor inicial sería a este sistema, por ejemplo, querer encontrar estas infinitas soluciones que nos dan de estas dos maneras, nos va a interesar aquella que pase por el punto menos 1, 2, cuando t es igual a 0. Entonces se dan cuenta que de todas estas soluciones me está interesando encontrar aquella que asume el valor menos 1, 2 cuando t es igual a 0. Entonces, este sistema con esta condición nos hacen un problema de valor inicial. Entonces, acá que tengo yo una familia de soluciones, donde cuando hago variar C sub 1 y C sub 2 voy describiendo toda la familia. En cambio, si yo ahora a este problema le adoso estas condiciones iniciales, estoy ante un problema de valor inicial. Es decir, de todas estas soluciones me va a interesar solamente aquella que pase por el punto menos 1, 2 cuando t sea igual a 0. Entonces, reemplazando t por 0 y el vector x por el vector menos 1, 2, yo voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense, a ver, esperen, yo tengo acá. Si yo quiero, entonces, por lo que acabo de decir, que ¿qué pasa cuando tengo el vector x de 0, y de 0, eso sería las condiciones iniciales que hemos dado, sea igual al vector menos 1, 2. Entonces, me están diciendo que de esas infinitas soluciones que tengo aquí, me interesa solamente aquella que pasa por el punto menos 1, 2. Eso lo puedo hacer resolviendo este sistema aplicando las condiciones iniciales. Es decir, este vale menos 1, este vale menos 1 si t es 0. E a la menos 0 es 1, t a la 0 es 1. O sea que en lugar de e a la t y e a la menos t, va a ir 1. Y acá, cuando t vale 0, y vale 2. Y acá e a la menos 0 es 1. O sea que fíjense que acá ya nos está... acá este es 1. Ahí está. O sea que ya acá directamente nos dice que C sub 1 vale 2. O sea que yo ya sé cuánto vale C sub 1. Si C sub 1 vale 2, fíjense que acá me va a quedar 2 sobre menos 2 es menos 1. Ese menos 1, perdón, a ver si lo digo bien, sí. 2, si C sub 1 vale 2, 2 sobre menos 2 es menos 1, 1 sobre menos 1 es menos 1, yo esos menos 1 puedo cancelar, de acá nos va a quedar que C sub 2 vale 0. ¿Me siguen? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Yo voy haciendo las cuentas y sigo, Así que me interrumpen si voy media acelerada. Profe, Sí, ¿cómo se hizo para obtener los vectores que van delante de C sub 1 y C sub 2? de C sub 1 acá o en esta. En esa. En esa. Bueno, te lo explico aquí. Mira. Lo hacemos así, para que...
separar un poquito. Fíjate, yo digo, este x de t e y de t hacen el vector x de t. ¿Eh? Es decir, esto que está aquí, lo voy a ir reemplazando, a ver si puedo hacerlo acá. El vector. Bueno, no lo tengo acá. En esto. En esto que está acá. A ver si lo puedo sacar. Lo voy a sacar acá. El vector x de t. Le voy a poner el vectorcito encima. Va a ser el vector formado por estas componentes, fíjate. Por este, x de t, va a ser la primera componente, y la segunda componente va a ser y de t. ¿Me va siguiendo? Ese es el vector x de t. O sea que en lugar de estos primeros miembros, yo voy a poner directamente el vector x. ¿Estamos? Bueno, y esto va a ser igual a, como acá yo tengo C sub 1, voy a poner a C sub 1, o sea, vamos a hacer así, mira. Entonces, es un vector columna que tiene dos componentes. La primera componente x de t es esta. Y la segunda componente y de t es esta. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. ¿Está? Ahora, en esta, yo puedo separar acá como la suma de dos vectores. Yo puedo considerar que esto se puede separar en la suma de dos vectores. Un vector que contenga solamente a C sub 1 y otro vector que contenga solamente a C sub 2. Entonces, si en este primero solamente va a estar C sub 1, los términos que tienen C sub 1, nos va a quedar esto. Y si acá va a estar solamente lo que tenga C sub 2, va a quedar esto. Acá está C sub 1, no está C sub 2, entonces va a 0. ¿Se ve? Ahora, por producto de escalar por vector, puedo aplicar el inverso. Yo a C sub 1 lo puedo sacar como factor. Entonces va a quedar esta primera componente dividida a C sub 1, o sea, C sub 1 no va a estar más, sino que va a estar acá como factor. Acá también salió, cuando sale como factor, sale de cada una de las componentes. O sea que nos queda así. Y E a la menos T también es un factor común. O sea que E a la menos T lo voy a poder sacar como factor fuera del vector. Entonces, donde iba E a la menos T va a quedar 1. Y ahí nos quedó este primer vector. Y acá hago lo mismo con C sub 2. Si yo saco como factor común C sub 2, de este vector queda cada una de las componentes dividida por C sub 2. Y si saco como factor común E a la T, nos queda como cada una de las componentes dividido por E a la T. Y ahí quedaron esa suma de vectores. ¿Se ve? Sí, profe, ahora entendí. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que por eso yo les destaco uno y otro, porque depende cómo uno lo ve, uno lo puede manejar así en forma de funciones escalares que conforman un sistema de ecuaciones paramétricas de una curva, o bien lo puede ver desde el punto de vista vectorial. Da lo mismo. Yo fíjense que para sacar
que C sub 1 vale 2 y C sub 2 vale 0 para un problema con valor inicial, para estas condiciones iniciales, yo lo trabajé desde el punto de vista de funciones escalares, pero también lo podríamos haber trabajado acá. Daba exactamente lo mismo. ¿Está? Bueno, en definitiva, yo si lo tengo escrito así a la solución, ya sé que C sub 1 vale 2 y C sub 2 vale 0. Entonces, ya no tengo solución general, sino que tengo como solución particular a esta expresión. ¿Se entiende? Que lo mismo podríamos haber puesto acá. C sub 1 vale 2 y C sub 2 vale 0. O sea que acá nos quedaría así. Fíjense que si yo meto este escalar dentro de este vector, nos va a quedar de vuelta 2 sobre menos 2, que es menos 1, y 2 por 1, 2. O sea que perfectamente, incluso acá ya podríamos mejorar esto, ¿no? Bueno, se los dejo así, ustedes después lo mejoran. Es decir, que en lugar de poner 2 por esto, yo podría haber puesto menos 1, 2. Y esa va a ser la solución particular, que es diferente a esta otra solución, que es la solución general. ¿Estamos hasta ahí? Y acá, bueno, justamente se obtuvo eso y se obtiene esta solución. Entonces, acá yo que tengo la familia de soluciones de este sistema. Si yo aplico condiciones iniciales, me interesa la que pasa por el punto menos 1, 2. Es decir, la que pasa por este punto aproximadamente. Si yo sigo la flechita, tendría que ser esta recta. Entonces, fíjense que a medida que t varía, se me hace que en realidad no genera toda la recta, sino que genera esta semirrecta. Y a medida que te aumenta, va hacia el origen. Y esta es la solución particular a este problema de valor inicial, es decir, este sistema con estas condiciones iniciales. Y esta es la solución particular. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Una cosita voy a hacer referencia aquí. Si yo tengo, voy a copiar esto. Si yo tengo este problema, este sería un problema de valor inicial. El sistema, el sistema con las condiciones iniciales. Yo si quiero, acá ya hemos visto que hemos encontrado la solución y que había una sola. El teorema de existencia y unicidad nos dice que si en un entorno de t sub 0, de 0, acá t sub 0 es 0 para este problema, esta función tiene derivadas primeras continuas, entonces nos está indicando que este problema va a tener solución única. ¿Qué tengo que hacer yo? Ver cuáles son las derivadas con respecto a x y cuáles son las derivadas con respecto a y de esta función vectorial. Fíjense que la derivada con respecto a x es 1, 0. Es una función constante que es continua para todo punto t, es independiente de t. Y si yo busco las derivadas de esta función f, este campo vectorial f con respecto a y, va a ser 1 menos 1. También es una función constante. Entonces, las funciones constantes tienen la particularidad de ser funciones que son continuas en todo el espacio donde estemos trabajando. Entonces, de alguna manera,
era cantado y que yo, resolviendo este sistema y aplicando estas condiciones iniciales, iba a obtener una solución única. Fíjense que acá no hay lugares a dos soluciones. La solución es una sola. ¿Está? O sea que eso sería aplicar el teorema de existencia y unicidad a estos problemas. Bueno, ¿hasta ahí estamos? ¿Puedo Sí, seguir? profe. Bueno, acá está otra propuesta de cómo se podría expresar la solución. Da lo mismo. Bueno, nosotros de todos los sistemas que se pueden presentar nos interesa particularmente los sistemas lineales. Los sistemas lineales son sistemas de esta forma, donde x' y x sub 1, x sub 2, o sea, las derivadas de x sub 1, x sub 2, x sub n, se presentan como una combinación lineal de las incógnitas x sub 1, x sub 2, x sub n, más alguna función de t. Entonces, un sistema que verifica este formato, es decir, que las derivadas de las funciones incógnitas se escriben como combinación lineal de las incógnitas más una función de t, entonces el sistema se dice que es un sistema lineal, en x1, x2, xn. En este caso, este sistema es un sistema completo porque a la combinación lineal de las incógnitas se le ha sumado una función que depende solamente de t. Esto también se puede escribir en forma matricial y vectorial de esta manera, considerando que x' sub 1, x' sub 2, x' sub n son las componentes del vector derivado de x, es decir, del vector x'. Suponemos que a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, n, es decir, a sub ij para i y j variando de 1 a n, son los coeficientes de una matriz A, donde estos a sub ij pueden ser funciones de t. Fíjense que esta matriz es una matriz funcional, una de t. Entonces, estos n primeros términos de estas n ecuaciones se puede escribir como el producto de los elementos de la matriz A por los elementos del vector incógnita X. Es decir, que si yo hago este producto, voy a obtener estos n primeros términos. Y donde este campo vectorial F tiene como componentes a F1, F2, F sub n. Entonces, de vuelta, esto es una forma sintética de escribir este sistema expandido. Entonces, yo a veces puedo ir de una a otra forma de escritura, como lo hice recién. Un problema de valor inicial, entonces, va a ser el sistema lineal. Además, fíjense que el sistema lineal tiene bien la forma lineal entre x y x'. Si yo lo llevo al primer miembro, a ver si lo tengo acá, esperen, no lo tengo. Si yo llevo a de t por x al primer miembro, yo voy a tener x, el vector x' menos a por el vector x igual a f de t. O sea que es la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden, nada más que escrita en términos de vectores y matrices. O sea que un problema de valor inicial tiene esta escritura que es similar al problema de valor inicial para un caso de ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales. Entonces, de vuelta, ¿qué se le va a pedir para ese teorema que nosotros vimos en las diapositivas anteriores? ¿Cómo se puede resumir aquí? Donde el segundo miembro del sistema está conformado por todo esto. A por X más F. Entonces, el teorema de existencia de unicidad se va a reducir a que la matriz A y la función F
tengan componentes continuas en un entorno del punto T sub 0. Entonces, si ocurre eso, este problema de valor inicial va a tener solución única. Nosotros de estos sistemas lineales vamos a reconocer los homogéneos de los no homogéneos. Los homogéneos son aquellos que la función, el campo vectorial F, es el campo vectorial nulo para todo T. Es decir, que este término va a carecer de sentido. Va a estar ausente. Entonces vamos a decir que el sistema va a ser homogéneo. Fíjense que en el sistema expandido van a estar ausentes las funciones F1, F2, Fn de T. Escrito en forma resumida o en forma matricial, fíjense que el sistema queda reducido a que el vector X' va a ser igual a la matriz A por el vector X. Ese va a ser un sistema lineal homogéneo. Por ejemplo, estos dos sistemas que nosotros trabajamos en los ejemplos anteriores son sistemas lineales. Fíjense que acá la matriz de este sistema sería 0 menos 1, 0 porque aquí está ausente en esta primera ecuación, menos 1 porque sería el coeficiente de I, y la segunda fila de la matriz A será 1, 0 porque está ausente I. Esta también, yo puedo reconocer una matriz acá que multiplica el vector xy. Una matriz cuya primer fila es 1, 1, y la segunda fila va a ser 0 menos 1. Entonces, estos dos sistemas son sistemas homogéneos. Fíjense que en este caso, la matriz A tiene coeficiente constante, no dependen de T. Lo cual también hace que estos dos sistemas sean sistemas autónomos. ¿Estamos hasta ahí? Sigo. Acá hay tres cuestiones muy importantes que están resumidas en esta diapositiva que debemos tener como base. Primero que, si yo tengo vectores que son soluciones de un sistema lineal homogéneo, entonces nos aseguramos que la combinación lineal de esas soluciones también sea una solución al sistema lineal homogéneo. Entonces, eso es sumamente importante porque si yo tengo K soluciones, la combinación de esas K soluciones me da otra solución. Es decir, que es una ley de composición interna. Yo operando a través de combinaciones lineales con las soluciones de un sistema lineal homogéneo, obtengo nuevas soluciones de ese sistema lineal homogéneo. Ese principio se llama principio de superposición. Después, si yo tengo varias soluciones del sistema lineal homogéneo, estos son vectores, ya vimos que las soluciones, a ver si acá, no, ya lo perdí. Ya vimos que las soluciones se pueden escribir como vectores. Bueno, yo tengo que, si tengo dos soluciones vectoriales a un sistema lineal homogéneo, esas dos soluciones pueden estar representando a una misma solución si una es combinación lineal de la otra. En el mejor sentido de combinación lineal, como lo vieron en álgebra lineal. ¿Está? Lo importante es tener soluciones que sean distintas una de la otra. Es decir, soluciones que de alguna manera me den una información diferente acerca de cómo pueden ser las soluciones de un sistema lineal homogéneo. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo a las soluciones, si tengo más de una, para que me sirvan todas, es que ellas sean linealmente independientes. Es decir, que lo que me está indicando una solución no me lo está indicando la otra. Entonces, de esa manera puedo reconstruir las características del conjunto solución.
Ahora, ¿cómo yo sé si soluciones X1, X2, Xn? Fíjense que lo he escrito como vectores, ¿eh? Porque si X1 es una solución, un vector solución, va a tener n componentes, ¿eh? Así como yo en la... A ver... Ajá, no es esa. Acá se me mezcla. ¿Eh? Acá como ustedes ven que yo tengo, cuando busqué una solución, la puedo escribir en forma de vector. Es decir, acá yo tengo que la primer componente va a ser menos 1 e a la menos t. La segunda componente de esta solución va a ser 2 e a la menos t. A eso me estoy refiriendo cuando estoy indicando que estos vectores x1, x2, xn son vectores con n componentes, donde cada una de las componentes, esos vectores me forman la solución completa. Mejor dicho, me conforman una solución, un vector solución a este sistema. Bueno, ¿cómo yo sé si K soluciones de un sistema lineal homogéneo son linealmente independientes? Es decir, que cada una me da una información diferente de la otra y de las otras en general, es a través del gronskiano. El gronskiano de esas soluciones tienen que ser distintos de cero. ¿Qué es el gronskiano de n soluciones? El gronskiano de n soluciones es un determinante donde cada una de las columnas es una de estas n soluciones. Entonces, fíjense que si estos son vectores de R, digamos, de un espacio de dimensión n, tiene n componentes y yo tengo n soluciones, puedo formar un determinante, dado que tengo n filas por n columnas. Entonces, ese determinante tiene que ser distinto de cero para todo t en algún intervalo. Entonces decimos que esas n soluciones son soluciones linealmente independientes en ese intervalo donde este determinante es distinto de cero. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, yo ya sé que si tengo soluciones, la combinación de ellas me da otra solución. Y también veo, si tengo soluciones, cómo puedo detectar si ellas son linealmente independientes. Finalmente, con estos dos objetos, yo puedo enunciar cómo construyo la solución general. Entonces, si yo tengo un sistema de lineal homogéneo de n ecuaciones con n incógnita, y tengo n soluciones linealmente independientes de ese sistema homogéneo en algún intervalo i, entonces la solución general de este sistema se va a poder expresar como combinación lineal de las n soluciones linealmente independientes. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque si son linealmente independientes, cada una de estas nos da una información diferente de la solución. Entonces, haciendo la combinación de todas las características, me van a poder describir todas las soluciones que existen en el conjunto solución de este sistema. ¿Se entiende? Lo que dice esta diapositiva es muy importante. Es la base de cómo voy a buscar las soluciones. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Me voy a buscar un vasito de agua. Espérenme.
Bueno, con esto, dado que la solución general se puede representar como una combinación lineal de n soluciones linealmente independientes, el problema para encontrar la solución de un sistema lineal homogéneo va a ser conseguir n soluciones linealmente independientes. Entonces, en eso se va a basar nuestra técnica. Ahora bien, fijémonos en lo que hemos obtenido antes. A ver si lo tengo hecho. Supongamos, para este sistema hemos encontrado que esta era la solución general. Fíjense que esto sería el X1. Este sería la solución X1. Y esta sería la solución X2. Entonces, nosotros ya... Esperen. X2. Ahora sí. Entonces, yo podría formar el gronskiano. El gronskiano siempre se lo denomina con la W mayúscula, donde yo tengo X1 y X2 son las funciones de referencia para este gronskiano. Vamos a poner... Estoy atravesada. Acá vamos a ponerle la flechita porque son vectores solución. Y bueno, y acá vamos a copiar este para poner. Entonces, el gronskiano va a ser un determinante, un determinante formado por los elementos esperen que estoy buscando que estoy atravesado. Miren, si era un determinante de 2 por 2, donde acá va a ir el vector X1 y acá va a ir el vector X2. Fíjense que la primer componente del vector X1 es menos 1/2 por E a la menos T. Vamos a ponerle, vamos a hacerlo más chiquito, espera. Vamos a ponerlo así. Entonces, menos 1/2 por E a la menos T. Vamos a copiarlo acá, entonces me es más fácil. Y la segunda componente va a ser 1 por E a la menos T. Eso va a ser X1. Y X2 va a ser 1 por E a la T y 0 por E a la T, que queda 0. Entonces tenemos que resolver ese determinante. A ver, ¿qué les da ese determinante? Si resuelven ese determinante. ¿Qué les da? ¿Se acuerdan que era el producto de la diagonal principal menos la contradiagonal? ¿1 puede ser? Menos 1, me parece. ¿Puede ser?
Sí, menos 1. Y fíjense que la función constante menos 1, que es una función definida para todo t, es distinta de 0 para todo t. O sea que esta nos está indicando que estas dos soluciones, x1 y x2, son soluciones linealmente independientes en todo t real, o sea, para todo el eje real. ¿Está? Entonces, o sea, acá quedó menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser la solución general? Va a ser esta. La combinación lineal de estas dos soluciones. O sea que esta es la solución general. Toda solución a ese sistema deberíamos poder sacarla de esta expresión, de toda esta. Haciendo variar C sub 1 y C sub 2, voy obteniendo todo el conjunto solución. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende así. Bueno. Lo mismo le va a pasar con esto, A ver, hagan el gronskiano de estas dos soluciones. Fíjense que una solución es coseno de t, seno de t, y la otra menos seno de t, coseno de t. A ver qué les da. El determinante formado por esos dos vectores. ¿Qué les queda? 1. 1. También distinto de 0 para todo t. O sea que nosotros hemos encontrado, en un caso y en otro, soluciones generales. Bueno, hay técnicas que nos permiten encontrar esas soluciones. O sea, nosotros acá pudimos hacerlo por sustitución. Y en este caso por simple inspección. Pero vamos a ver que cuando la matriz de coeficiente es una matriz constante, entonces hay técnicas para encontrar esas soluciones. Eso vamos a ver ahora. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta antes de empezar con esto? ¿No? Lo que voy a dar ahora es muy técnico, No hay nada raro. Incluso vamos a apelar a algo que ustedes ya vieron en álgebra lineal. No, a ver si se acuerdan, si no, no hay problema porque el método en sí nos lleva a trabajar de esa forma. Bueno, entonces nosotros nos vamos a concentrar en sistemas de este tipo, homogéneos, ¿está? Sistemas homogéneos donde está ausente la función f de t. ¿Está? Pero además vamos a pretender que los coeficientes de esta matriz A no sean funciones de t, sino que sean constantes. Por ejemplo, los sistemas con los que hemos estado trabajando. Es decir, que esta matriz A podría tener coeficientes variables. Sin embargo, vamos a pedir que esos coeficientes sean constantes. Cuando ocurre eso, directamente el sistema lo escribimos de esta manera. De esta o de esta, da lo mismo. Lo importante es que si A tiene coeficiente constante, entonces cualquier problema de valor inicial va a tener solución única en todo el intervalo real, porque A va a tener todos sus coeficientes
continuos. ¿Mm? Y además, cuando es así, yo voy a poder aplicar el método de los valores y vectores propios, o autovalores y autovectores de la matriz A, solamente si la matriz A tiene coeficiente constante. Si la matriz A no tiene coeficiente constante, esta técnica no puedo aplicar. Por lo general, ustedes van a ver en todos los libros que se circunscriben a buscar la solución para sistemas con coeficientes constantes. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Para el caso de sistemas de primer orden, no importa cuántas ecuaciones sea, si la matriz A es una matriz constante, entonces la solución del sistema va a tener esta forma. Va a ser un vector fijo por una exponencial con un parámetro lambda fijo. ¿Está? Fíjense que si yo derivo este vector, esta propuesta, ¿no? Y la reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo, si la reemplazo en la primera, la derivada, dado que acá la única función de t es e a la lambda t, entonces la derivada del vector x va a ser lambda por el vector u, que es un vector fijo, vector constante, por e a la lambda t. Entonces, lambda por u por e a la lambda t va a tener que ser igual a por el vector x, que es u e a la lambda t. Si yo reemplazo acá, o si bien si llevo esto al primer miembro, o indistintamente, entonces voy a tener que a por u por e a la lambda t menos lambda por u e a la lambda t va a tener que ser igual al vector nulo. Con lo cual, si saco el factor común, el vector u, y e a la lambda t es distinto de 0 para todo t, lo puedo cancelar. Nos va a quedar que esta igualdad se va a dar siempre y cuando a menos lambda por i, siendo i la matriz identidad del espacio de matrices cuadradas de la dimensión de a. Entonces, a menos lambda por i por el vector u va a tener que ser igual al vector nulo. Entonces, si u fuese el vector nulo, esto se cumple, esta igualdad se cumple para cualquiera que sea lambda. Ahora, si u no es el vector nulo, quiere decir que lo que va a tener que anularse es este paréntesis. Y este paréntesis es una matriz de la dimensión de A, de n por n. Es decir, que esta matriz va a tener que ser, perdón, lo estoy diciendo mal. Esa matriz va a tener que ser tal que este sistema sea un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque este sistema, fíjense que es un sistema homogéneo. Si yo estoy diciendo, si u es solamente el vector nulo, no hay problema, es la solución única de este sistema. Ahora, si estoy pensando que hay vectores u que también hacen que esto sea igual al vector nulo, es decir, que sean solución del sistema, quiere decir que este sistema, que es un sistema lineal homogéneo, si tiene, además del vector nulo, una solución no nula, quiere decir que este sistema es un sistema compatible indeterminado. Por lo tanto, esta matriz tiene que ser una matriz tal que esté asociada a un sistema indeterminado, con lo cual su determinante va a tener que ser igual a 0. ¿Está? Entonces, buscando el valor de lambda que haga que el determinante de esta matriz sea
igual a 0, yo voy a encontrar un valor de lambda apropiado para que me dé un vector U distinto del vector nulo que sea solución de este sistema. Entonces, poniendo ese valor de lambda acá y ese vector U encontrado no nulo aquí, yo voy a tener una solución no nula a este sistema lineal homogéneo con coeficiente constante. A ver, ¿se entendió? ¿Por qué lo digo así? A ver, muchas cosas para decirlo en forma virtual. Fíjense, si yo estoy esperando que la solución a este sistema sea un vector de esta forma, tengo que esperar tener una solución diferente a la del vector nulo. Porque si yo pongo acá el vector nulo, la derivada del vector el vector nulo siempre es solución de un sistema homogéneo, sea diferencial o no sea diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están medios perdidos? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿O Sí. están pensando? A ver, voy a decirlo más simple. Olvídense de esto. Vayan, pensemos en ecuaciones algebraicas en un sistema algebraico lineal homogéneo. Ese sistema, no importa cuántas ecuaciones conformaban ese sistema siempre es compatible. Si las variables las reemplazo por ceros, me verifican que 0 es igual a 0. O sea, los sistemas homogéneos tienen esa característica, que son sistemas compatibles siempre. Vamos a esta ecuación, a esta segunda escritura que yo usé. Fíjense que si X fuese el vector nulo, la función vectorial nula, que para todo T le da como imagen el vector nulo, acá va a ir el vector nulo, la derivada del vector nulo va a ser el vector nulo, esto va a ser el vector nulo, igual al vector nulo. O sea, el vector nulo siempre es solución de los sistemas homogéneos. Ahora, ¿para qué me va a interesar a mí un sistema homogéneo si no tiene una solución, si la única solución es el vector nulo? No me va a interesar trabajar con sistemas de ese tipo. Justamente me va a interesar trabajar con sistemas que tengan otra solución que no sea el vector nulo. Ya sé que el vector nulo va a ser solución, pero quisiera saber si hay otras que sean no nulas. Para lo cual, para que este sistema, además del vector nulo, tenga otra solución no nula, yo voy a necesitar que esta matriz A tenga alguna forma particular, respete algunas condiciones. ¿Está? Y en ese sentido, intento con una solución de este tipo. Es decir, que el vector que sea solución se puede escribir como un vector fijo por la exponencial con una constante en el exponente fija. ¿Está? Es decir, si U no es el vector nulo, entonces esta solución va a ser una solución no nula de este sistema. Ahora, ustedes saben que si el sistema, si es compatible determinado, tiene una sola solución. Si los sistemas son compatibles indeterminados, entonces
tiene más de una solución. ¿Cuántas soluciones tiene? Infinitas. Es decir, cuando yo estoy pretendiendo eso, es porque este sistema va a tener infinitas soluciones. Además del vector nulo, va a tener infinitas más. Entonces, si yo quiero construir la solución de este tipo, nos conduce directamente a un sistema algebraico de este tipo. A menos lambda por i por el vector u igual al vector nulo. Un sistema de este tipo ustedes lo han usado para buscar valores y vectores propios. Entonces, en definitiva, ¿quiénes me van a dar las soluciones? Las soluciones me las van a proveer los valores y los vectores propios de la matriz A del sistema. Eso es en lo que va a redundar el conjunto solución. Encontrar las soluciones va a ser encontrar los valores propios y los vectores propios de la matriz A. Entonces, como vector U va a ir un vector propio de A asociado al valor propio lambda. ¿Está? ¿Recuerdan algo de valores y vectores propios? ¿Recuerdan algo? ¿O muy poco? Muy poco. Bueno, miren, voy a ver si me alcanza. Voy a hacer un ejemplo, si no, mañana voy a hacer algunos ejemplos. En esta expresión, a mí me dan en la matriz A con el sistema. Yo formo esta expresión A menos lambda por I. Para sacar el valor de lambda apropiado, tengo que hacer el determinante de esta expresión igual a 0. De ahí resuelvo esa ecuación y me da los valores de lambda. Con esos valores de lambda reemplazo acá en el sistema y voy a obtener los vectores U. Es decir, que se hace un trabajo algebraico, no hay que integrar, derivar, nada. Acá el trabajo es un trabajo algebraico. Resulta que si la matriz A es de n por n, entonces el determinante de A menos lambda I igualado a 0 me va a dar una ecuación de grado n. Es decir, que tengo que esperar que tenga n valores de lambda diferentes. Y de acuerdo de eso, yo voy a tener diferentes soluciones. Entonces, eso después vamos a hacer un ejemplo. Si no me alcanza el tiempo hoy, lo voy a hacer mañana. Y si yo tengo que la matriz A tiene n valores propios o autovalores diferentes, entonces me van a generar n autovectores linealmente independientes. Entonces, cada solución va a estar conformada por un vector que va a ser el vector propio por E al valor propio por 3. Es decir, el U sub 1 y el lambda 1 son los valores y vectores propios correspondientes. ¿Está? Y si tengo n diferentes, me generan n soluciones linealmente independientes. Fíjense que cada solución va a tener la forma del U sub j por E a la lambda sub j por t. Siempre voy a obtener los valores propios con sus correspondientes vectores propios. El problema se nos presenta cuando en una matriz tiene valores propios repetidos. Cuando tiene valores propios repetidos, puede ocurrir que nos generen igual n vectores linealmente independientes. ¿Y con esto qué quiere decir? Que cuando yo busco la solución en una ecuación de grado n, en lugar de darme n raíces diferentes, me dan algunas repetidas. Por ejemplo, x menos 1 al cubo. X menos 1 al cubo me está diciendo que 1 es una raíz que se repite 3 veces. Eso me está diciendo.
A veces cuando pasa eso, aún así, por ejemplo, me genera, cuando yo busco los vectores propios asociados, me genera 3 vectores diferentes. Esos 3 vectores diferentes van a ser linealmente independientes, con lo cual me van a conducir así a soluciones de este tipo, pero linealmente independientes, donde lo único que se va a repetir es el lambda en algunos términos, pero los vectores van a ser distintos. Entonces esos valores repetidos se llaman no defectuosos. Y cuando son defectuosos, quiere decir que me generan menos vectores linealmente independientes. Entonces hay que buscar vectores propios generalizados. Acá en este ejemplo les he puesto, en el caso de que tenga la repetición sea n, todos los valores, o sea, el valor propio tiene repetición n, pero me generan n vectores linealmente independientes, entonces la solución te genera de este tipo. Ahora, si son defectuosos, me generan menos. Y hay que buscar los vectores generalizados con esta formulita, donde los vectores propios generalizados se van obteniendo a través de jugar con estos sistemas, en forma iterativa. Yo encuentro el primer vector propio U sub 1. Para generar un segundo vector propio, ya va a ser un vector propio generalizado. Tengo que hacer que la incógnita sea U sub 2 y este sistema deje de ser homogéneo y sea un sistema no homogéneo, donde el término independiente sea el vector recién encontrado. Así sucesivamente. Con eso se van generando todas las soluciones linealmente independientes que me están faltando. Esto es un trabajito. Y lo otro que puede ocurrir es que los valores propios sean complejos conjugados. Entonces, estos me generan vectores propios complejos conjugados, donde la solución van a ser vectores complejos. Bueno, esos vectores complejos se puede jugar con eso y transformarlos en soluciones reales, donde las soluciones reales van a ser dadas por x1 y x2, donde x1 va a ser e elevado a la parte real del valor propio, o sea, e a la pt, donde p es la parte real, por a coseno de qt menos b seno de qt, donde a y b son las partes reales e imaginarias de los vectores propios asociados. Y donde q es la parte imaginaria del valor propio conjugado, complejo conjugado. O sea que yo, una vez que encuentro esto, formo las soluciones de esta forma. ¿Está? Bueno. En cada caso, resolver los sistemas y analizar el comportamiento de las soluciones de equilibrio y soluciones de líneas rectas si las tuviera. A ver después de esto que hay. Bueno, voy a hacer uno. A ver, vamos a hacer este. Miren, ¿hasta ahí estamos? La matriz A, aquí, fíjense que es un sistema homogéneo porque no tiene términos en T acá, no se le ha sumado funciones de T, además tiene coeficientes constantes porque a X e Y la multiplican constante. La matriz A es la matriz formada por la primera fila 1, 1 y la segunda fila 0, menos 1. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está? A menos lambda por I va a ser igual. Yo ahora lo pongo todo, va a ser A
matriz A, menos lambda por la matriz identidad correspondiente a A. Es decir, que va a ser la matriz identidad de las dimensiones que correspondan a A. Entonces, va a ser, la matriz 1001. Ustedes hacen esa cuenta, va a ser 1 menos lambda, va a ser la primera fila, el primer elemento de la primera fila, y 1 menos 0, 1. La segunda fila va a ser 0 menos 0 y menos 1 menos lambda. ¿Estamos hasta ahí? ¿Algo que quieran que repita? ¿Se entiende, profe? Bueno, ahora para sacar el autovalor tengo que hacer el determinante de esta matriz. Es decir, tengo que resolver esta ecuación. A menos lambda I igual a 0. Eso tengo que resolver. Eso me va a permitir encontrar el autovalor. Para el caso que estamos trabajando, entonces va a ser el determinante de este arreglo igualado a 0. ¿Está? Eso, si nosotros resolvemos ese determinante, fíjense que va a ser 1 menos lambda menos 1 menos lambda, 1 menos lambda por menos 1 menos lambda, menos 0. O sea que yo voy a tener así, 1 menos lambda por menos 1 menos lambda igual, o sea, menos 0 sería, ¿no? Igual a 0. Fíjense que esto se hace 0 bajo dos condiciones. ¿Qué valores va a tener que tomar lambda para que se dé esa igualdad? ¿Qué valores va a tener que tomar lambda? 1 y menos 1. 1 y menos 1. Es decir, que tengo dos valores de lambda. O sea que en este caso no son repetidos. A este le puedo poner lambda 1 y al otro lambda 2. ¿Está? Para cada uno de estos yo voy a sacar un valor, un vector propio. Entonces, ahora pongo vector, autovector. Para el autovector voy a tener que considerar esta expresión. Esto multiplicado por un vector u, cuyas componentes van a ser u sub 1 y u sub 2, igualado al vector nulo del espacio correspondiente, al vector nulo de R cuadrado. O sea, esto va a tener que ser igual a 0, 0. ¿Está? De acá voy a sacar las componentes del vector asociado al autovector, al autovalor 1. Entonces, si tomo lambda 1, voy a tomar primero esto, para este, si tomo a lambda 1 igual a 1,
Entonces, ese sistema me queda de esta manera, fíjense. Me queda un sistema donde lambda 1 es 1, así que acá esta primera ecuación me queda, esa primera fila me queda 0, 1, y acá si vale 1, menos 1, menos 2, ¿no es cierto? ¿Está? Esto en forma de ecuaciones es esta primera fila por esta columna. O sea, 0 por u sub 1 es 0, más 1 por u sub 2 nos queda u sub 2. Y eso va a tener que ser igual a 0. ¿Está? Y la segunda ecuación va a ser 0 por u sub 1, 0, menos 2 por u sub 2, va a quedar menos 2 por u sub 2. Bueno, y tengo que poder leer lo que me dice ese sistema. Fíjense que acá, claro está que u sub 2 es igual a 0. Si u sub 2 es 0, menos 2 por 0 es 0. O sea que el vector, el autovector o el valor propio asociado a lambda igual a 1 es el vector, te lo voy a escribir bien, el vector u sub 1, y vamos a ponerle acá para no confundirnos con la componente, es el vector u sub 1 igual a un vector cuya primer componente, ¿cuál es? ¿Cuál es la primer componente de este vector? ¿Qué nos dijo el sistema? Esto hay que leer, ¿eh? Si lambda 1 es 1, nuestro sistema para sacar el vector u se transforma en esto, con lo cual nos está diciendo qué información tenemos del vector propio asociado a lambda igual a 1. ¿Nos dice algo de la primer componente? ¿Qué información nos da ese sistema? De la primera creo que no, profe, pero la segunda es 0. La segunda es 0, es la única información que nos da. De la primera, ¿qué nos dice? Mirá, nos dice, la primera poner lo que quieras, que no importa. Mientras la segunda sea 0, todo está bien. O sea que la primer componente es un número cualquiera. Cualquiera. ¿Cuántos vectores propios estoy teniendo acá entonces? Asociados a lambda 1 igual a 1. Infinitos, porque cada valor de u sub 1 me sirve. Incluso esto lo podemos escribir así. Miren, así lo podemos escribir. Esto lo podemos sacar adelante como factor y nos queda cualquier combinación lineal del vector 1, 0 es válido. Cada valor que se me ocurra a mí para u sub 1 va a valer. Entonces, la solución asociada al valor propio 1 y al vector propio asociado 1, 0, elijo 1, podría haber elegido 2, 0, menos 1 medio, 0. Lo importante es que la segunda componente sea 0, es la solución al que llamo x1, es un vector cuya expresión va a ser
el vector propio asociado o un representante cualquiera de ellos por E elevado al valor propio por T. O sea, 1 por T, T. Esta es una solución. De la misma manera, habrá que operar con lambda 2 igual a menos 1. Nos va a dar una solución X sub 2. ¿Cuál va a ser la particularidad de esas dos soluciones? Que son dos soluciones linealmente independientes. Por lo tanto, la combinación lineal de C sub 1 por X1 más C sub 2 por X2, lo que obtengamos de X2, va a ser la solución general del problema. Fíjense, a ver, yo voy a... Se me va a ir esto que acabo de encontrar, pero quiero ir... Ah, no, a la otra anterior. Ah, acá. Fíjense que nosotros habíamos obtenido el vector 1, 0 por E a la T. Era una solución. Acá yo la llamé X2. Recuerden que esto es arbitrario, pero lo importante es que esta solución 1, 0 por E a la T está en el conjunto solución. Y seguramente para lambda igual a menos 1 van a encontrar un vector que puede ser combinación lineal de este. Puede ser, por ejemplo, menos 1, 2, puede ser menos 1 medio 1, puede ser puede ser 1 menos 2, cualquiera que sea combinación lineal de esto. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Mañana haría otros ejercicios, como para cerrar el tema, y ya con eso terminaríamos todo el dictado de